hablamos de frío, imagínate cómo estará de fría la celda de Genaro García Luna en Nueva York, que ya fuentes cercanas al juicio del exsecretario de Seguridad Pública, el ex superpolicía de Felipe Calderón, dicen que se declararía culpable por un acuerdo que estarían manejando la defensa y los fiscales allá en Nueva York, quien se encuentra precisamente en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Estaría negociando Genaro García Luna convertirse en testigo protegido. El reportero del New York Times, Alan Feuer, señaló que los documentos judiciales presentados en el caso de Genaro García Luna confirman que está involucrado en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso sin necesidad de juicio. Yo nada más para empezar este programa libre como el viento, sin pelos en la lengua, sin censura, Toño, yo pregunto, ¿quién en su sano juicio, si no fuera narcotraficante, si no tuviera cola que le pisen, si no la debiera, pues la temiera? Porque llegar a una negociación con las autoridades estadounidenses para declararse culpable es porque hay gato encerrado, es porque apesta a calabaza, mi querido Toño, y que se pongan a temblar los que se pongan a temblar. Es más, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dijo que espera que salga toda la mierda, toda la caca. Que se destape a todos los cabrones, a todos, dice el presidente que es lo que espera. No, sí, que salga toda la mierda, dilo con todas sus letras, toda la mierda de esta cloaca llamada Genaro García Luna. Un García Luna que vemos ya igual que Loret de Mola, flaco, ojeroso y cansado en estas, son dibujos de la corte, y que, como bien lo mencionabas, Vicente, pues ya ahora podría estar ya, de acuerdo a este documento, precisamente, llegando a alguna negociación con la fiscalía, con tal de no enfrentar un juicio fuerte. Mira, él ya se declaró not guilty, es decir, no culpable, inocente en su primera audiencia ante un juez, el mismo juez que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora, pues, cuando pasaba eso, tú, Meme Yamel y un servidor platicábamos de cómo es que pues podría haber algún tipo de injerencia o incluso lealtad hacia su expatrón, su pues gran amigo Felipe Calderón, ¿no? En todo caso. Ahora yo creo que se le están... Bueno, perdón, Toño, por interrumpirte. Uno de sus expatrones, porque también fue su patrón Vicente Fox, recuerda que fue el mandamás en la AFI. Sí, un Vicente Fox que ahora pues escuchamos de boca de Santiago Nieto que su esposa podría estar siendo investigada junto con los Legionarios de Cristo por la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, es que todo está entrelazado, esa es la problemática de esto y lo bueno de esto también. Yo creo que verdaderamente hay muchos que se están haciendo pipí en los pantalones, muchísimos políticos o expolíticos, y disculpe que sea tan escatológico con mis comentarios, pero esa es la realidad. Luego de escuchar que existe una especie de negociación, si llega esta negociación, no solamente habría repercusiones en México, Vicente, también acá en los Estados Unidos. Lo que estuvimos platicando tú y yo de la semana pasada, de acuerdo a ciertas investigaciones periodísticas que señalaban que miembros del gabinete del expresidente Barack Obama pudieron estar involucrados con García Luna, pues llega hoy a la mañanera. Hoy el presidente López Obrador, como tú bien lo mencionas, dice, a ver, sí, qué bueno, ojalá que se investigue a todos, pero no solamente en México, sino en los Estados Unidos. Está esta acusación, esta información periodística de que podría haber algún tipo de involucramiento del ex director de la CIA, David Petraeus, y de quien fuera la secretaria de Seguridad Nacional. Imagínate, secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. ¿Te imaginas que este problemón, este escándalo que ya mancha a la política mexicana, también mancha la política estadounidense? Y que no solamente estamos hablando de un exsecretario de Seguridad Nacional, sino de una secretaria de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Esto es absolutamente devastador para muchos, pero creo que con esto podremos enfrentar algún tipo de certeza jurídica por fin los mexicanos. Y hay que darle lectura para los distraídos, para la gente de a pie también, que entienda la magnitud de esta posibilidad de que Genaro García Luna se declare testigo protegido, que llegue a un acuerdo con los fiscales estadounidenses. Primero, tanto que lo han defendido los Javier Lozano, los
Poiré, los Calderón, todos los personajes que te puedas imaginar que han defendido en el transcurso de los años a Genaro García Luna. Si Genaro García Luna no tuviera cola que le pise, si no hubiera posibilidades de que Genaro García Luna en efecto hubiera sido el superpolicía y a la vez el supernarcotraficante, fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo, pues no se enfrascaría en estas negociaciones. Y otra cosa importantísima, Toño, eso significa que las autoridades estadounidenses tienen la mira en peces más gordos que Genaro García Luna, porque ¿para qué te vas a meter en una negociación? Para hacerlo testigo protegido a un hombre que tienes en el bote y acusado de cargos de conspirar para traficar cocaína, de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, de proteger al cártel en estos años que tuvo los privilegios, los puestos machuchones en diferentes sexenios. ¿Por qué? Porque la mira está puesta en otros personajes. No sería descabellado pensar que las autoridades estadounidenses podrían estar armando un caso contra algún expresidente. Después de Genaro García Luna, ¿quién? Pues una de dos, o un secretario de Gobernación o un presidente en su momento. Por eso digo que hay muchos que deberían de poner las barbas a remojar, porque no solamente se hace un acuerdo para tener un testigo protegido así nada más porque se me ocurrió. En el caso de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, ofreció información a las autoridades para armarle el caso al Chapo Guzmán, para que cayeran otros personajes tal vez de más calado, de más nivel que el que estaba en el bote extraditado. En este caso, insisto, el hijo del Mayo Zambada. ¿Por qué los fiscales estadounidenses le están ofreciendo una negociación a Genaro García Luna para que se convierta en testigo protegido? Pues porque seguramente ya le siguen la pista, el olfato de las autoridades los lleva a más arriba. Ahí está la cosa, ahí está el detalle, como diría Cantinflas, mi querido Toño. No, y es que ya es claro, ¿no? Ya es muy, muy claro que ya, debido a este documento judicial, ya es claro que pues está negociando para todo esto. Y hay mucho sobre la mesa. Genaro García Luna tiene mucho dinero, ganó mucho dinero desde tiempos de Vicente Fox a la fecha. Ya lo platicábamos en su momento con Julio Cerroa y estas propiedades que tenía, estas empresas que tiene en Miami y etcétera. También se dio a conocer en otras investigaciones periodísticas cómo es que una empresa en Panamá era la que obtenía los, pues cómo decirlo, las ganancias de un servicio de espionaje que pagaba el gobierno de México, etcétera, etcétera. Se hizo de mucho dinero. Su familia vive en los Estados Unidos. Genaro García Luna buscaba aquí en los Estados Unidos ya sentar cabeza, quedarse aquí con su familia. Había aplicado ya para la residencia permanente y estaba en vías de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Por eso es que tiene esta acusación formal de falsedad de declaraciones. Yo se lo digo porque yo apliqué para la residencia permanente, yo soy residente permanente, y le hacen a uno un cuestionario en el que le preguntan, ¿es usted comunista? ¿Es usted terrorista? ¿Es usted miembro del crimen organizado? ¿Ha pertenecido al crimen organizado? ¿Ha participado en actividades del crimen organizado? Y pues obviamente uno dice que no, ¿no? O sea, la verdad es que yo asumo que las personas que aplican para la residencia permanente son de buen carácter y tienen decencia, ¿no? Tienen decencia y carácter como un servidor, que así lo quiero decir desde siempre y para siempre. Bueno, pues si esto se comprueba con un Genaro García Luna, se puede ir olvidando de, primero, obviamente, la ciudadanía. Quería él quedarse ahí en los Estados Unidos como ciudadano de los Estados Unidos porque le mintió inmigración y le dijo que no pertenecía o no ha colaborado con el crimen organizado. En segundo lugar, ya le congelaron en los Estados Unidos una serie de cuentas, sus empresas y etcétera. Su familia podría estar desamparada en estos momentos, pues no tiene dinero de dónde sacar para pagar a los abogados, aunque no se vaya con la finta. Como bien nos lo mencionaba también Meme Yamel en su momento, estos tipos siempre sacan, quién sabe de dónde se sacan el dinero y pueden pagar a sus abogados. Y se hablaba de un Genaro García Luna con una empresa en Panamá, lugar de los Panama Papers. No se le vaya eso para nunca, esta forma de poder desviar recursos
y lavar dinero en paraísos fiscales como lo era Panamá, las Islas Caimán, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho sobre la mesa. Yo tenía, Vicente, yo pensaba en su momento que a lo mejor Genaro García Luna pudo haber estado enfrentando amenazas del mismo narco o de algunos personajes políticos y que por eso pudo haber se pudo haber declarado culpable, inocente, Toño, en la primera ocasión. Pero creo que ahora ya está viendo la situación y está viendo qué puede pasar con su familia. Hay mucho sobre la mesa y creo que... Pues en esas negociaciones, Toño, precisamente lo que se pone sobre la mesa en las negociaciones es protección a la familia, de cómo la familia cercana de Genaro García Luna recibiría los documentos legales de residencia en Estados Unidos si es que no los tuvieran. O sea, todo eso se está negociando. Claro que se ha negociado, y se lo digo yo que he estado al pendiente de diferentes negociaciones con personajes, altos personajes del narcotráfico. Eso es precisamente lo que se negocia, que no pierda sus privilegios. ¿Qué es lo que va a pasar con Genaro García Luna cuando salga de la cárcel? ¿Qué información está dispuesto a proveer para salvar el pellejo? Todo eso está en juego, mi querido Toño. Ahora, en estos momentos, de aquí a la siguiente audiencia, que ya va a ser dirigida por el juez Kogan. Ahora, yo tengo una pregunta a ti, Vicente, en lo muy personal, y le hago la misma pregunta al público consentidor. En lo muy personal, en lo muy sensible, ¿ustedes qué prefieren? Que tengamos un Genaro García Luna que coopera con las autoridades estadounidenses y al que no le cae todo el peso de la ley, pero que nos da, una serie de nombres y datos y con eso podemos juzgar a expresidentes y los expresidentes pueden obtener justicia, podemos obtener justicia mediante eso, o que Genaro García Luna enfrente todo el peso de la ley? Yo creo que muchas personas preferirían tu opción número 1, que se declare testigo protegido, que llegue a buen puerto la negociación con las autoridades y que con esa libertad o compromiso cante todo lo que tenga que cantar, porque siempre quedarán cosas, quedarán hilos sin jalarse en algún juicio, y yo creo que esta opción de que Genaro García Luna cante como testigo protegido es lo que pone a temblar a muchos. Y si no me crees, déjame leer algo de lo que publican los periodistas del periódico El Universal en su espacio institucional bajo reserva. García Luna, una bomba de tiempo. Tras conocerse que el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, Genaro García Luna, está en negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar ir a juicio en México, nos dicen, es lo que publican los periodistas, varios funcionarios comenzaron a ponerse nerviosos por los alcances que pudiera tener una eventual cooperación de don Genaro con la justicia estadounidense. En el actual gobierno tienen la convicción de que García Luna acabará por involucrar a funcionarios de las administraciones federales durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como de algunos de administraciones estatales e incluso exgobernadores. Dicen que el exsecretario es una bomba de tiempo y que cuando estalle el alcance y poder de destrucción política podría ser de grandes proporciones. ¿Tronará la bomba?, preguntan los periodistas del Universal, y siguen escribiendo. La próxima audiencia de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn estará a cargo del juez Brian Kogan, el mismo que dirigió el juicio a El Chapo y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México. Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018 al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales. Y proponen dos rutas, dos escenarios los periodistas del Universal, el escenario A y el escenario B. En el escenario A se llega a un acuerdo con la Fiscalía. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptaría colaborar con la justicia, lo cual implicaría delatar a funcionarios relacionados con y o beneficiados por los cárteles del narcotráfico. Se evita juicio y la cooperación se toma en cuenta a la hora de la sentencia. En el escenario B, no hay acuerdo con la Fiscalía. García Luna tendría que ir a juicio, que se prevé se alargue unos 3 meses, en el que testigos revelarán cómo fue que supuestamente recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Además de conspiración para traficar cocaína, se le acusa de falsedad de declaración. Por los cargos que se le imputan, puede ser condenado a un mínimo de 10 años
y a un máximo de cadena perpetua. Por eso te digo que es para Genaro García Luna la opción, creo yo, más importante, la de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Primero, porque no se tendrá que tragar solito esta bomba. Y segundo, porque evita la cadena perpetua, porque tendrían clemencia las autoridades estadounidenses como la tienen con los testigos protegidos, y eso sí pone a temblar a muchos que estarían involucrados. Esa es la lectura que pretendemos darle aquí en este espacio libre como el viento a nuestra gente, a nuestra audiencia, Toño, porque muchos dirán, no, que se vaya a juicio para que se haga público. No, no necesitamos que se haga público gran cosa, se necesita que se dé la información para que vayan por los peces gordos. Por ejemplo, en el juicio contra el Chapo Guzmán, el mismo juez dijo que en este juicio era contra el narcotraficante, que no le interesaba escuchar o que no deberían de darse a conocer detalles de la corrupción política en México. Insisto, porque el juicio era contra el Chapo Guzmán. Lo demás era irrelevante, aunque para nosotros, los mexicanos, era importante, pero para el juicio en sí era irrelevante. Bueno, en el caso de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, ¿alguien sabe detalles de sus declaraciones? No, pero hoy sabemos que debido a la información que ha estado filtrando, que ha estado compartiendo, pues ya se tiene el juicio y la sentencia contra el Chapo Guzmán y la caída de otros personajes importantes en el narcotráfico mexicano. No sé si quede claro el panorama en torno al juicio de Genaro García Luna o el caso o las audiencias, porque podría darse este escenario de que no haya juicio en el caso contra Genaro García Luna, Toño. Y algo que tiene que quedar muy claro para la gente, para el público consentidor, algo que tiene que ser muy, honesto de nuestra parte. Estados Unidos no es México. Si en México usted tuvo una mala experiencia, por ejemplo, con un Raúl Salinas de Gortari, en el que pues hasta le tuvimos que pedir disculpas al señor por todas sus porquerías y que tuvo que haber una reparación del daño contra un Raúl Salinas de Gortari. En el caso de Estados Unidos, no crea que van a llegar a un acuerdo en el que le van a regresar todos sus assets, es decir, todos sus bienes, todos sus activos a Genaro García Luna. ¿No cree usted que va a recuperar sus casitas en Miami, Florida y etcétera? Si entra al sistema, al programa de testigos protegidos, lo van a estar moviendo en varios puntos de Estados Unidos, en casitas. Va a vivir como cualquier otro estadounidense. O sea, no va a vivir mal, pero va a vivir en casitas. Es un hombre que, lo sabemos perfectamente, viene desde abajo. Es un hombre que él, debido a todas estas investigaciones, por ejemplo, de Anabel Hernández, sabemos que él vivía en un barrio de Xochimilco, ¿no? De un barrio marginado de Xochimilco, y que poco a poco se fue haciendo como, pues el gran superpolicía del gobierno de Calderón y etcétera. Pero regresará en todo caso a estar pues perseguido toda su vida por aquellos de los que va a hablar. No va a tener tranquilidad en su vida, por decirlo así, y no va a volver a ver sus propiedades en Miami, Florida. No será así en caso de que en algún momento sea liberado. Y es por eso que sería muy buena idea que se colabore de esta forma, que podamos tener a un Genaro García Luna colaborando con las autoridades de Estados Unidos, y con eso tengamos certeza jurídica los mexicanos en cuanto a otros tipos despreciables de la política, como... Pues usted sabe quién es, me están poniendo aquí en el chat, sí, amamos a Genaro García Luna, pero habla todo, di todo sobre el comandante Borolas, es lo que dicen aquí en los chats, Vicente. Pues precisamente, sobre el caso de Genaro García Luna, grave